una advertencia divina que no podemos ignorar. La Biblia no solo es un libro de amor y redención, también es un texto lleno de advertencias contundentes sobre cómo nuestras acciones pueden alejarnos de Dios. Entre todas las transgresiones, los pecados sexuales ocupan un lugar especial debido a su capacidad para corromper el alma y destruir comunidades. En este video, exploramos 7 pecados sexuales narrados en las Escrituras que provocaron la ira de Dios y trajeron consecuencias devastadoras. Pero, más allá de las historias, también analizaremos las lecciones que podemos aprender y cómo evitarlas en nuestra vida actual. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás te sorprenderá. Sodoma y Gomorra. El pecado de la inmoralidad colectiva. La historia de Sodoma y Gomorra es quizás el ejemplo más conocido de cómo el pecado sexual puede desencadenar el juicio divino. Génesis 19 describe una ciudad donde la inmoralidad no solo era tolerada, sino celebrada. La insistencia de los hombres de Sodoma en cometer actos aberrantes contra los huéspedes de Lot refleja una corrupción moral generalizada. Dios mismo intervino enviando ángeles para verificar el estado de estas ciudades. La respuesta fue contundente. Fuego y azufre cayeron del cielo, destruyendo por completo a Sodoma y Gomorra. ¿Pero qué hizo este pecado tan abominable? Era una muestra de cómo una sociedad entera puede perder su brújula moral cuando se aparta de los mandamientos divinos. Hoy, las lecciones de Sodoma y Gomorra nos llaman a reflexionar sobre nuestras propias comunidades. ¿Estamos cultivando un entorno que honra a Dios o estamos cayendo en patrones de decadencia? Esta historia no solo es un relato de juicio, sino una advertencia viva sobre lo que sucede cuando ignoramos la santidad de Dios. 2. El incesto de Lot. Consecuencias de la desesperación y la falta de fe. El libro de Génesis también relata la historia impactante de las hijas de Lot, quienes cometieron incesto con su padre. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, estas mujeres, presas del miedo y la desesperación, planearon embriagar a su padre para tener descendencia con él. Aunque su intención era garantizar la supervivencia, el método que eligieron fue un pecado grave. Este acto tuvo repercusiones de largo alcance. Los descendientes de estas uniones, los moabitas y los amonitas, se convirtieron en enemigos constantes de Israel. Esto nos muestra que los pecados sexuales no solo afectan a las personas directamente involucradas, sino que pueden tener consecuencias generacionales. Este relato es un recordatorio de la importancia de confiar en Dios, incluso en los momentos más oscuros. Cuando la desesperación toma el control, las decisiones humanas pueden llevarnos a caminos de destrucción y alejarnos de los planos perfectos de Dios. 3. El adulterio de David con Betsabé, un rey arrastrado por la tentación. El rey David, conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, cometió uno de los pecados sexuales más infames de la Biblia, el adulterio con Betsabé. Todo comenzó con una mirada desde la terraza de su palacio, pero rápidamente se transformó en una serie de decisiones que terminaron en tragedia. No solo tomó a Betsabé, la esposa de Urías, sino que también planeó la muerte de su esposo para ocultar su pecado. Este acto provocó la ira de Dios, y aunque David fue perdonado después de arrepentirse profundamente, enfrentó graves consecuencias. La espada nunca se separó de su casa, y su familia sufrió conflictos internos. Esta historia destaca cómo incluso las personas más piadosas pueden sucumbir a la tentación si no guardan su corazón. También nos enseña que el arrepentimiento genuino puede restaurar nuestra relación con Dios, aunque las consecuencias del pecado persistan en esta vida. 4. El abuso de Tamar. Cuando el deseo desenfrenado destruye familias. En 2 Samuel 13, encontramos la desgarradora historia de Amnón, el hijo de David, quien violó a su media hermana Tamar. Este acto no solo trajo vergüenza y dolor a Tamar,
sino que desencadenó una serie de eventos que desintegraron la familia de David. El deseo incontrolable de Amnón lo llevó a cometer un acto abominable, y su falta de arrepentimiento agravó aún más la situación. Absalón, el hermano de Tamar, buscó venganza, lo que finalmente resultó en un conflicto violento dentro de la casa de David. Esta historia es una advertencia sobre cómo el pecado sexual, especialmente cuando involucra coerción y abuso, puede destruir relaciones y llevar a consecuencias trágicas. También subraya la necesidad de buscar justicia y restauración en medio del dolor. 5. La idolatría sexual de Israel. El culto a Baal de Peor. En Números 25, vemos cómo el pueblo de Israel fue seducido por las mujeres moabitas para participar en la idolatría sexual como parte del culto a Baal de Peor. Este pecado colectivo provocó la ira de Dios, y una plaga mortal se extendió entre el pueblo, resultando en la muerte de 24,000 personas. El pecado aquí no era solo sexual, sino también espiritual. Israel rompió su pacto con Dios al participar en prácticas paganas que deshonraban su santidad. Fue solo cuando Finehés actuó con celo por la justicia divina que la plaga se detuvo. Esta historia nos recuerda que los pecados sexuales a menudo están ligados a la idolatría y al abandono de la fe verdadera. Nos insta a ser vigilantes y a mantenernos firmes en nuestra fidelidad a Dios, resistiendo las tentaciones que nos desvían de su camino. El pecado de Rubén, traición y deshonra familiar. En Génesis 35:22, se relata cómo Rubén, el hijo mayor de Jacob, cometió un pecado sexual que provocó la ira de su padre. Tuvo relaciones con Bilha, la concubina de Jacob. Este acto no solo fue una transgresión contra su padre, sino también una muestra de orgullo y desafío a la autoridad familiar. Aunque la Biblia no describe en detalle las consecuencias inmediatas de este acto, sabemos que Rubén perdió su derecho como primogénito. Jacob lo mencionó explícitamente en su lecho de muerte, llamándolo inestable como el agua y declarando que no prosperaría. Génesis 49:4. El pecado de Rubén nos muestra cómo los impulsos descontrolados pueden arruinar oportunidades y relaciones importantes. También nos recuerda la importancia de respetar los límites establecidos por Dios y honrar a nuestras familias en todas nuestras acciones. A través de estas historias bíblicas, queda claro que los pecados sexuales tienen graves consecuencias no solo para las personas involucradas, sino también para sus familias y comunidades. Dios nos llama a una vida de pureza y santidad, recordándonos que nuestras decisiones afectan tanto nuestro presente como nuestra eternidad. Si este mensaje ha impactado tu corazón, te invita a reflexionar y comprometerte con una vida que honra a Dios. Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube para seguir explorando temas profundos como este. Juntos podemos aprender y crecer en nuestra fe.